Bienvenidos otra vez a mi canal. Toca leer el segundo capítulo de Boulevard. Tengo muchísimas ganas, así que vamos a darle rapidito. Capítulo 2. Hasley. Siempre dije que yo era algo así como un tipo de imán que atraía la mala suerte casi todo el tiempo. ¿Pero acaso estos no tenían un polo negativo y otro positivo? No lo sé. Mis piernas dolían por el gran esfuerzo que me encontraba haciendo al correr a toda velocidad por los pasillos del instituto. Estaba llegando más de 20 minutos tarde a la clase de literatura que la impartía el profesor Hoffman, el mismo del año pasado que tenía conocimiento de mi falta de puntualidad. Esto estaba yendo muy mal, muy mal. Respiré hondo cuando estuve frente a la puerta del salón de clases y me preparé mentalmente para tocarla y perder la dignidad una vez más, excusándome con el hombre por mi falta de responsabilidad. En menos de un minuto ésta se abrió, dejándome ver a un hombre calvo que me miraba con el ceño fruncido a través de sus anteojos, con su cara notablemente irritada por mi mala costumbre de llegar casi siempre tarde a su clase. Le di una sonrisa tímida, intentando ocultar debajo de ella la vergüenza que me comenzaba a invadir. Hasley, pronunció firme, intentando intimidarme con sus ojos sobre mí. Así que dígame, ¿cuál es su excusa esta ocasión? Me quedé dormida, confesé, antes de que pudiese evitarlo. Apreté mi mandíbula y me golpeé mentalmente por la estupidez que había dicho. Y, lamentablemente, ya no podía revertirlo. Tal vez no debí decir eso. Tal vez debí mentir y no decir la verdad. Bien, me sonrió con sorna. Espero que la próxima vez no se duerma. Por un segundo pensé que me dejaría pasar, pero fui demasiado ingenua. El hombre se metió de nuevo al salón y solamente me dedicó una señal de despedida con su mano. Profesor, intenté hablar. Entre sus planes no estaba el querer escucharme, por lo cual solo me interrumpió volviendo a hablar. Hasta la siguiente clase de Riggs. Dé las gracias que hoy no quiero ir a dirección con usted. Él sabía que yo odiaba ese apellido. Sin más que decir, y yo sin poder defenderme, cerró la puerta. Me quedé estática en mi lugar, sin moverme o siquiera parpadear. Estaba anonadada, repasando lo que había ocurrido. No podía hacerme esto, no lo había hecho. ¿Pero qué digo? ¡Sí lo hizo! ¡Oh, genial! Poniendo los ojos en blanco, con cierta molestia, bufé girando sobre mi propio eje y comenzar a caminar por el pasillo para así arrastrar conmigo la poca dignidad que me quedaba. Esta era la primera vez que no me dejaba tomar la clase. Había llegado tarde en unas cuantas ocasiones, unas 5, 6 o 9 veces, aunque pensándolo bien, eventualmente llegaba tarde, pero cumplía con mis tareas y siempre trataba de prestarle atención, a pesar de que me diera sueño su clase. Literatura me aburría, siempre lo hacía. Me gustaba leer, pero no las historias que él solía dejar. Llegaba tarde por el simple hecho de que era amante de dormir hasta muy tarde, y eso me dificultaba oír al despertador. Rendida, inflé mis mejillas y me encaminé hasta las gradas. El pasto del campo hacía contacto con la suela de mis zapatos y el aire revolvía mi cabello tapando mi rostro. A una determinada distancia, donde la sombra caía ligeramente sobre una de las gradas, justamente ahí, un cuerpo se encontraba sentado a horcajadas, dejándole la espalda al campo, el cual se hallaba desierto. Ni equipo de rugby ni equipo de fútbol. La escena se me hizo llamativa, mi cabeza se ladeó y solté un aire atrapado en mis mejillas al observar cómo sacó algo del bolsillo de su pantalón y empezó a rasgarlo. Ante la curiosidad que sentí, me obligué a caminar vacilante hacia el sujeto, subiendo cuidadosamente cada grada, pero sin ir a su dirección. Sin embargo, ese día había despertado con el pie izquierdo, ya que cuando estaba a punto de llegar a su altura, torpemente mi zapato se resbaló y caí de bruces. ¡Mierda!, me quejé. Cerrando los ojos, le supliqué al Todopoderoso que me desapareciese en ese momento. Apoyé ambas manos sobre el puente de metal y ejercí fuerza para poder levantarme. No pude, mi brazo me dolía. Sentí la mirada de alguien y sabía de quién se trataba. Con la humillación cargando sobre mis hombros, alcé la vista encontrándome con la mirada azul eléctrica de ese chico. Él estaba de pie delante de mí y con un entrecejo arrugado. Yo... lo siento.
A pesar de que quise sonar segura, un balbuceo fue lo que salió de entre mis labios. Me quedé pensando sobre lo que dije. ¿Por qué lo sentía? No lo lamentaba en lo absoluto. Bueno, tal vez sí. Sea lo que estuviese haciendo, yo lo había interrumpido por mi falta de disimulo y mi gigante torpeza. Él relamió sus labios y gracias a aquella acción me pude fijar en un pequeño aro negro adornado. Me cago en todo, tío. Quiero leer tan rápido que no puedo, tío. Ay, por favor. Él relamió sus labios y gracias a aquella acción me pude fijar que un pequeño aro negro adornaba el lado derecho de su rosado labio inferior. Volcó los ojos, soltó un suspiro lleno de fastidio y dando una sola zancada se acercó a mí y me ofreció su mano, incitándome a que la cogiera. Avergonzada, accedí para ayudarme y ponerme de pie. Su altura fue lo primero que pude confirmar una vez me recuperé mi postura, pues aun estando un escalón más arriba de donde él se encontraba, seguía rebasándome. Era muy alto. Gracias, susurré por lo bajo, tratando de que el color carmesí en mis mejillas se desvaneciera por completo. Ajá. Perdón. No me lo puedo tomar en serio, tío. Ay. Estas son mis reacciones a tiempo real. Ay, por Dios, ponte seria, tía, que tienes que leer, coño. No puedo más ayuda. Ajá. Fue lo único que me citó sin despegar sus labios. Por un segundo me sentí torpe, aunque luego comprendí que lo fui. Lo miré fijamente sin darme la tarea de disimular. Era muy lindo. Sus ojos de un color azul eléctrico, su cabello rubio moviéndose por la ligera brisa que hacía, causando que su flequillo cubriera su frente. Sus labios, que tenían un tono rosado bajo que resaltaba con su piel clara, casi pálida. Bueno, fue entonces que me di cuenta que lo estaba viendo sin descaro alguno, al momento en el que él empezó a toser. ¿Estás bien?, pregunté, bajando el escalón de la grada. Hizo una seña con su mano que no supe interpretar. No sabía si trataba de una afirmación a mi pregunta o simplemente que si me pedía que me alejara. Quizá ambas. Inflé mi mejilla derecha un poco incómoda y levanté mi mochila. ¿Qué haces aquí?, demandó, al aire libre una vez que recuperó el aliento. Pero quedé embobada por su voz, suave y un poco ronca. No puedo. Ay, por Dios. Estoy mal, estoy muy mal. Lo miré y su cara no tenía expresión alguna. Era vacía y neutra. Daba pequeños escalofríos la seriedad que poseía. Algo tenía claro, y es que no le iba a decir que la curiosidad de saber lo que había sacado de su bolsillo me trajo hasta aquí, porque pensándolo bien en ese instante sonaba acosador. Pensé en una respuesta antes de contestarle algo que pudiese ser creíble. Solo quería pasar el tiempo, dije indiferente, y me encogí de hombros. Creo que fue lo más estúpido que había dicho en toda mi vida. ¿No se supone que deberías estar en clases?, atacó con una ceja alzada. Se burlaba. Su tono desbordaba jocosidad. ¿No se supone que tú también deberías estar en clases?, contraataqué, sujetando con fuerza la correa de mi mochila, remarcando cada palabra con un poco de superioridad. El chico desconocido ladeó su cabeza y sonrió de lado, pero era una media sonrisa burlona, aquella que escondía tanto pero decía todo. ¿Acaso esta vez no te dejaron entrar en clases, Hasley? ¿O estás empezando el año con el pie izquierdo? ¿Qué? ¿Cómo sabía mi nombre? Todo se detuvo, y rápidamente fruncí el entrecejo para mirarlo, extrañada por su pregunta. ¿Cómo sabes mi nombre? Compartimos una clase juntos, contestó, rodando los ojos con indiferencia. Aparte, la mayoría de las personas te conocen. Ser la mejor amiga del gran Zev Nguyen sube tu estatus. Él ironizó la última frase con un poco de ego fingido. ¿Compartíamos clases? No la había visto en ninguna, aunque en realidad no conocía a la mayoría del salón. Desde el inicio de clases habían unido a otros grupos y yo no era una persona que solía repasar la cara o nombres de sus compañeros de aula. Mientras tanto, la otra razón tenía algo de coherencia. Zev era mi mejor amigo y el capitán del equipo de rugby.
por lo que la mayoría de los estudiantes lo conocían. Yo iba a los juegos y a sus prácticas, pero siempre pasaba por desapercibida. Amigo, ¿eres la mejor amiga del capitán del equipo de rugby? Normal que te suba el estatus, cariño. Joder. Pues es que eso es el cliché más cliché de todos, pero... Bueno, el cliché sería ser la pareja del capitán del equipo de rugby. No la mejor amiga, es verdad. Tienes razón. Tienes razón. Sí. ¿Cuál clase? Inquirí. Historia, con la profesora Kearney. Hizo un mohín y asentí. El chico desvió sus ojos hasta sus pies y estuvo así durante unos segundos. Llevó su mano hasta el bolsillo de su pantalón y sacó un papel blanco enrollado. Sin molestarse por mi presencia, encendió aquel rollo y se lo llevó a sus labios, sin pudor alguno. De esa manera, se me olvidó por completo de lo que estábamos hablando. Yo era tonta, pero no demasiado. Eso no era un simple cigarro. ¿Qué es? Con cierta curiosidad me atreví a preguntar. No creo que sea tabaco. Él dio una risita cínica, y antes de hablar, dio una calada. Joint. Se divertía. El humo salió de sus labios y llegó hasta mi rostro. El olor fue un poco fuerte y diferente al de la nicotina. No sabía que era un joint. Hice una mueca de asco y me alejé un poco. ¿Por qué lo haces en el instituto? Me preocupaba. Si me veían con él, ambos estaríamos en detención. O, peor aún, en la cárcel. Sin embargo, me tranquilicé al tener en cuenta que todos estaban en clases y casi nadie venía por este rumbo. Los campos eran un infierno para muchos. Porque quiero y puedo, contestó, de forma grosera. Eso es desagradable, farfullé, arrugando mi nariz. Al igual que tú, siseó y lamió con la punta de su lengua el arito. Decidí no tomarlo tan personal, pues no lo conocía, y no dejaría que una simple frase me afectara. ¿Qué es eso? Apuntó con su dedo índice hacia mi blusa, entrecerrando los ojos. Mi mirada viajó a la dirección donde apuntaba, y sentí mis mejillas arder. Pasta de dientes. El chico me miró con una pizca de diversión durante unos segundos, para luego empezar a carcajear. Su risa fue un poco contagiosa. Me uniría si no fuera la causante. Por esa misma razón, puse mi cara en alto y apreté mi mandíbula. Te levantas con los ojos cerrados, ¿no es así? Murmuró entre risas. No soy buena despertándome, confesé en un chillido, dándole un golpe a la grada de metal con mi pie. Lo he notado, admitió, mirando el rollo entre sus dedos. Hizo una mueca de dolor y su expresión cambió a una seria. Dejó el joint en una grada y lo apagó para luego cogerlo. Pasó su mochila por encima de su hombro y de zancadas, de dos en dos, bajó completamente las gradas. ¿A dónde iba? ¿Qué haces? Pregunté, tratando de seguirlo. Él se dio la vuelta para encararme. Me voy, ¿no es obvio? ¿Por qué? Pregunté casi en un grito. Las clases siguen, Weigel. Pronunció solemnemente, se giró y siguió caminando. Me había llamado por mi apellido. ¿Cómo es que lo sabía? Está contigo en una clase, gritó mi subconsciente. Me di cuenta de que no me había mencionado nada de él, ni siquiera se presentó, así que volví a hablar. ¿No me has dicho cómo te llamas? Grité, poniendo ambas manos alrededor de mi boca, creando un megáfono con estas. Él se giró, pero no se detuvo. Siguió caminando de espaldas y solamente alzó los pulgares para luego volver a girarse. Su forma de caminar era diferente. Caminaba como si nada le preocupara. Su espalda relajada y sus piernas entalladas a esos pantalones negros levemente ajustados. Me dejé caer en una de las gradas y mi vista se perdió por el campo verdoso, repitiéndome de nuevo cuánto odiaba al profesor Hoffner. La hora de receso llegó. No me gustaba comer en la cafetería. Desde pequeña no toleraba el olor a comida y el cuchicheo de varias personas al mismo tiempo. Solo lo hacía por Cef. Me agradaba acompañarlo y ser parte de su espacio durante el desayuno. Empujé con la punta de mi tenis la puerta de la cafetería y caminé directo hacia las máquinas de juego. Rebusqué unas cuantas monedas para depositarlas y después coger mi jugo de uva por el edificio de abajo. Mi cuerpo se tensó al sentir unos brazos atraparme por la espalda, haciendo presión, aunque me relajé al instante cuando escuché la familiar risa ruidosa de C, ocasionándome cosquillas en el lóbulo de la oreja. Me removí de entre sus brazos y, una vez que me soltó, me giré hacia él con una sonrisa. «¡Hey!», saludé.
revolviendo su cabello. «No hagas eso», gruñó divertido con un mohín causando que la ternura se presentara ante él. Yo negué con burla y repetí mi acción. «Es en serio, Hasley», me reprendió riendo. Zeb sujetó mis muñecas, volviéndome a abrazar, pero ejerciendo un poco más de fuerza. «Déjame respirar», reí. Él deshizo su agarre, pasando un brazo por encima de mis hombros y así atraerme a su cuerpo, brindándome protección. Empezamos a caminar a una de las mesas del centro donde se encontraban algunos de sus compañeros del equipo, quienes al instante en que nos vieron nos regalaron una sonrisa a ambos. «¿Irás hoy a mi entrenamiento?», preguntó Zeb. Algo que adoraba de él eran sus ojos color avellana, un color muy bonito. Una gran ventaja, pues cuando te pedía un favor se te hacía imposible negarte. «Claro», respondí, en un asentamiento de cabeza. Él esbozó una sonrisa de oreja a oreja. «¿Cómo podría faltar?» «No yendo», Nathan bromeó. «Uy, gracioso», reprendí. El chico no dijo nada, solo me sacó la lengua como toda persona madura haría. «Oh, vaya que sí». «¿Te paso a buscar?» Zeb retomó la plática. Sabía que, aunque me negara, él iría de todos modos. Eso ya era como una pequeña costumbre entre nosotros. Pero aún tenía la decencia y sutileza de preguntar por ello. Una vez que llegamos hasta la mesa, el castaño empujó a uno de sus amigos para él sentarse después. El pelinegro, a quien sacó de su lugar, lo miró con recelo mientras masticaba su pedazo de pizza. «¿Tú qué crees, Zeb?» «Entonces te paso a buscar», confirmó, sonriente ante mi sarcasmo. «¿Vendrá al entrenamiento?», preguntó Nason. Dirigí mi vista hasta el chico pálido con cabellera negra e iba a responder, pero Dylan me interrumpió. «¿Cuándo no ha ido Hasley a un entrenamiento de Zeb?» Este rió para después darle un sorbo a su bebida. «El día en que murió su perrita», respondió mi mejor amigo, mirándolo con una de sus cejas en alto. «De hecho, sí llegó al final del entrenamiento», atacó Dylan. «Me acuerdo porque fue el día en que fuimos a comer pizza, y para que no estuviera triste nos metimos a los juegos infantiles. Tampoco olviden que nos sacaron del local», completó Naisa. Todos en la mesa rieron. En ese tiempo los compañeros del equipo de Zeb se habían vuelto cercanos a mí, y también se acoplaron a mi presencia durante el último año. Ir a sus prácticas, oír sus conversaciones y ser la única chica entre ellos cuando comían ya era algo normal en nuestras vidas. Tuvieron que aceptarme poco a poco. Y sí, desde cualquier punto de vista me podrían llamar entrometida. Quizá ellos querían pasar tiempo de chicos y yo simplemente les estorbaba. Dios, qué tragedia. «Casi todo el instituto piensa que ustedes tienen una relación», informó el castaño, Daniel. Él comía papas fritas, mientras sus ojos se dirigían a mí y a su amigo el castaño. Pero aquí sabemos que Haas babea por Matthew. Nguyen indicó rápidamente, a lo que yo le lancé una mirada feroz. El instituto tenía varios equipos de diferentes deportes y mayormente el de fútbol americano, baloncesto y voleibol se iban a los estatales. Matt era el capitán del equipo de baloncesto y el chico que me gustaba desde hacía 2 años aproximadamente. Zeb se molestaba siempre con él. Ellos cruzaban palabras cuando los llamaban por el simple hecho de que eran los capitanes de los equipos más importantes del instituto. Matthew Jones era un chico alto, de cabello rojizo, de ojos verdes y tez muy blanca. Zeb decía que se parecía a Casper, el fantasma. En un abrir y cerrar de ojos, todos en la mesa me miraban con una ceja arcada, causando que yo ganase un color rojizo en mis mejillas. Esto pasaba muy seguido. Jugué con mis labios una vez más antes de hablar. «Voy a comprar algo de comer», avisé, queriendo evadir la situación. Me puse de pie y Nathan copió mi acción al instante, añadiendo: «Te acompaño». Asentí y nos alejamos del grupo. El chico me avisó que iba hacia el otro extremo de la cafetería y desapareció de mi vista. Miré la comida que tenía enfrente, buscando algo apetitoso, pero nada fue de mi gusto. Después de unos minutos intentando que algo se me antojara, decidí pedir una pieza de pizza y raíz. «Eso es asqueroso», escuché que dijeron detrás de mí. Di media vuelta, encontrándome con el rubio de hoy en la mañana, con quien tuve una ¿lo notan? Agradable conversación en las gradas. ¿Qué?, pregunté confundida ante su declaración. «Eso», respondió, haciendo un ligero movimiento con su cabeza, indicando el vaso que contenía el líquido negro. ¿Cómo podía decir aquello? Era mi bebida favorita, y él la había insultado, así como a mí hace unas horas atrás.
Es raíz y sabe rica, me defendí, frunciendo mi entrecejo. Él ladeó la cabeza sin quitar su mirada de mi vaso y negó unas cuantas veces. Sabe a medicina, arrugó su nariz. ¿Qué haces aquí?, pregunté, copiando su acción y tratando de desviar el tema. Vengo a comprar comida, mencionó con una sonrisa juguetona, entrecerrando los ojos y haciéndome sentir imbécil. Eso es lo que hace la mayoría de la gente normal cuando viene a la cafetería. Quise defenderme, cuando las puertas de la cafetería se abrieron revelando al pelirrojo. A su lado venían algunos de sus amigos del equipo de baloncesto. Se veía demasiado hermoso. Su sonrisa brillaba en su rostro mientras sus ojos se enchinaban. ¿Quieres una toallita? La voz del rubio hizo que saliera de mi órbita y quitara la vista de Matthew para dirigírsela a él. Casi inundas la cafetería con tu baba, remarcó jocoso. Sentí mis mejillas arder de la vergüenza y quise ocultarla. Él rió y me empujó con suavidad por mi hombro para pedir un jugo de naranja. No entendía por qué mis pies no se movían y de esa forma irme de ahí. Sin embargo, cuando me di cuenta de ello, su voz volvió a sonar. ¿Te gusta el capitán de baloncesto?, preguntó, poniéndose de nuevo al frente, y prosiguió. Mejor no respondas, es demasiado obvio. Rió. ¿Por qué no has intentado acercarte a él? Es inútil. Hablé sin muchas ganas de seguir esta conversación. ¿Él? Lo creo. No, el intentarlo, expliqué. Sorbí un poco de líquido por mi pajilla mientras miraba hacia todos lados. Algunos ojos estaban encima de nosotros. ¿Acaso él esperaba por alguien más? No lo sabrás si no lo haces, cotilleó, volcando los ojos al mismo tiempo que daba un suspiro. Relamió sus labios y rascó su barbilla. ¿Apenas nos conocemos y ya me estás dando consejos?, inquirí. Lo decía con un poco de diversión, no para sonar tan borde y grosera ante su ayuda o lo fuese que él estuviese haciendo. Tómalo como quieras, Wegel, farfulló sin ganas. Metió su mano libre en el bolsillo de su pantalón e hizo una mueca de disgusto. Repetí en mi mente de nuevo lo que había dicho y lo miré con cautela. No me has dicho tu nombre. Si te importa tanto, dejó de hablar, cortando su oración, y así acercarse a mí para poder susurrar cerca de mi oído. Investígalo. Iba a protestar por lo cruel que estaba siendo al no decirme de una buena vez su nombre. En serio, tenía una pizca de curiosidad por él, aunque la voz de Nathan pronunciando el mío a distancia me lo impidió. «¡Hasley!». El rubio y yo dirigimos la mirada al pelinegro, que se encontraba con el ceño levemente fruncido por la escena que observaba. «Hasta luego, Hasley, te están esperando». El desconocido se despidió. Antes que pudiera contestarle, ya estaba caminando lejos. «¿Qué hacías con él?», preguntó Nathan, una vez que estuve a su lado. «Estábamos hablando». Respondí neutra, sin darle mucha importancia al asunto, pero aparentemente para él era todo lo contrario, o eso parecía. «¿Lo conoces?», intentó saber y volteé a verlo con determinación. Sus ojos se clavaban sobre los míos esperando mi respuesta clara y precisa. «Lo conocí hoy en la mañana», confesó un poco perezosa, pero siendo honesta no sé su nombre. Lo último fue pronunciado cuando llegamos a la mesa y tomé asiento. Zeb quitó la vista de su celular con una sonrisa simpática y me miró moviendo sus dedos sobre la mesa. «¿De quién no sabes el nombre?», preguntó, llevando su vista hacia Daniel y beber de su refresco. El dueño se quejó en un gruñido. «De un chico que conocí hoy en la mañana», repetí lo mismo. «¿Ah, sí?», alzó una ceja con una sonrisa burlona y me miró pícaro. «¿Quién es el galán que le quitará el lugar a Matthew?». «Creo que preferirías que siguiera siendo Jones», admitió Nathan con desliz de ojos. Por su cara pude ver que se arrepintió de ello, y dio una bocanada de aire. «¿Por qué?». Se frunció el entrecejo ante el comentario de su amigo y lo miró. «¿Quién es?». «¿Lo conoces?», intervine, interesada preguntando hacia Nathan. El chico rodó los ojos. «Howland». ¿Ese era el nombre del rubio? Zeb rápidamente me miró con una expresión dura, haciendo notar su mandíbula tensa. Su rostro se miraba enojado, como si lo hubiese dicho su amigo fuese demasiado malo. «¿Desde cuándo te hablas con él?», demandó rudo, con la voz firme y dura. «Ya lo dije, apenas lo conocí hoy en la mañana», relamí mis labios defendiéndome. Volví mis ojos al pelinegro y pregunté, «¿Su nombre es Howland?». «Es su apellido, se llama Luke». Esta vez respondió Dylan. «Luke», repetí. «Importa una mierda su nombre», espetó mi mejor amigo. «Hasley, aléjate de él».
¿Por qué? Pregunté. Solo hazlo, ordenó ecuánime. Si no me das un porqué, no hay validez, dije irritada por su comportamiento tan repentino. ¿Quieres saber? El chico se droga, informó con desdén. Abrí ligeramente la boca y traté de procesar lo que había dicho. Ahora entendía lo que había sacado de su bolsillo y lo que había fumado enfrente de mí. Había inhalado droga, o lo que fuese ese papel. Luke tiene problemas psicológicos, volvió a hablar, pasándose una mano por su cabello. No te conviene tener una relación de amistad con él. Si es así, solo necesita ayuda, musité. Sí, asintió, pero tú no se la darás. ¿Y por qué no? Ataqué. Me estaba enfadando. Porque no sabes nada de él, ni cómo actúa con esas sustancias circulando por todo su cuerpo. Espetó irritado por mi actitud tan necia. ¿Y tú sí? Me levanté de mi asiento. Tú tampoco sabes nada. Cerró los ojos durante unos segundos, intentando contenerse. Sus amigos presenciaban la escena en silencio. No mencionaban nada. Zeb abrió sus ojos nuevamente para hablarme severo. Sé lo suficiente para decirte que te alejes de él. Deja de ser tan dramático. Bufé, cruzándome de brazos. Ya paren, nos están viendo. Nathan fue el único capaz de meterse entre nosotros, sentenciándonos desde el otro extremo de la mesa. Hesley, ¿es en serio? Antes que pudiese terminar de hablar, Zeb lo interrumpí. ¿Sabes? No quiero seguir. Estás actuando como un completo idiota, dije tajante. Ahora yo siendo la dramática y queriendo alejarme del lugar. —¡Hasley! Oí que gritó, pero lo ignoré. Salí de la cafetería dirigiéndome a mi casillero. Zeb sabía algo que no me quería decir. Entendía que se preocupara por mí. Era mi mejor amigo, y su intento de protección hacia mí se lo agradecía, pero yo podía cuidarme sola. Llegué a mi casillero y lo abrí para depositar unos cuantos libros. Por el rabillo del ojo pude ver la silueta de alguien. Por un segundo se me cruzó la idea de que podría ser Zeb. Me equivoqué, no se trataba de él. Matthew venía caminando con su pantalón azul mezclilla ajustado y su camisa blanca con negro por el pasillo. Su mirada se dirigió a la mía y me sentí desfallecer. Él guiñó uno de sus ojos verdes y me sonrió para luego seguir caminando. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! La sangre subió por hasta mis mejillas y mordí mi labio para evitar soltar un grito de alegría. Metí la cabeza en mi casillero y reí. Era completamente hermoso, de pies a cabeza. También mi crush desde hace un tiempo. El simple hecho de verle a los ojos me hacía revolotear mariposas en mi estómago, que mis mejillas se volvieran de un color carmesí y mi cara ardiera ante mis pensamientos. Bueno, y eso ha sido todo por el capítulo número 2 de Boulevard. La verdad es que con la toma falsa ya os podéis hacer una idea de lo que opino, así que no tengo nada más que añadir, que ya se ha hecho largo esto.